Bien, ahora sí vamos a empezar. Muchísimas gracias por participar de esta reunión, como siempre. Un saludo a todos muy grande. Espero que la reunión de hoy les guste, aprendan un poquito más acerca de la visión de la ciencia curativa germánica, Germanische Heilkunde. Eh, Espero también que este acercamiento con las condiciones psiquiátricas o la psiquiatría de la ciencia curativa les dé luces respecto a, bueno, ciertas condiciones, ciertos, entre comillas, padecimientos que seguro a algunos de ustedes o allegados o amigos, etcétera, los estén experimentando. Bien, de lo que se trata con estas conferencias es de que nosotros tengamos más información, aprendamos y sepamos interpretar el mensaje, ¿no? La visión del doctor Hammer en función de estas condiciones que no para nada se consideran enfermedades, sino más bien simplemente son cambios biológicos. Bien, les tengo preparado un material que lo voy a compartir inmediatamente mientras explicamos qué cosa es, qué cosas son las condiciones, ¿no? Psiquiátricas bueno, que están relacionadas con una serie de cambios. Y bueno, eh, no son sino la continuación de lo que hemos tratado en las anteriores reuniones. Vamos a ver los que les comenté, los que les prometí. Vamos a empezar con el autismo. Bien, vamos a comenzar con esta condición. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata el autismo. Seguro ustedes han escuchado hablar acerca de esta condición psiquiátrica, ¿no? Si uno, por ejemplo, toma el manual DSM, lo va a ver, bueno, en el DSM-5 ya se considera una enfermedad inclusive neurológica, ¿no? Aunque en el DSM número 4, el autismo es básicamente un trastorno generalizado del desarrollo, ¿bien? En el DSM-5 ya se considera como se considera básicamente como un trastorno neurológico, neurobiológico, ¿no? Que en donde tiene que ver el, el comportamiento del sistema nervioso central en función de una configuración especial, ¿bien? Obviamente también tiene que ver con el funcionamiento cerebral. Es decir, que ya el autismo en este momento es considerada una condición neurobiológica, vean ustedes. Vean cómo ¿no? A través del tiempo estos conceptos cambian. Sin embargo, a pesar de que se atreven, ¿no? Los médicos hegemónicos a mencionar que estamos hablando de un trastorno neurobiológico, sin embargo, en la actualidad no se determina la causa que explique la aparición del autismo, que por cierto ahora se considera como trastorno del espectro del autismo. Bien, ese es el nombre que se le da en psiquiatría a esta condición. ¿Ya? Bueno, se habla de una implicación genética. Bueno, eh, hay mucho pan por rebanar en ese sentido. Lo cierto es de que no se sabe el origen del autismo, bien como en todas las condiciones psiquiátricas. Bien, ahora, bueno, hay un contexto general en relación a la variabilidad, es decir, de que dos personas no pueden, no necesariamente en todo caso tienen que manifestar los mismos síntomas, bien, porque va a depender mucho de su propio desarrollo personal, del apoyo que pueda tener el paciente, y así como si presenta o no discapacidad intelectual asociada, o también un trastorno a nivel del desarrollo del lenguaje. Bien, ahora, hay un ciclo de vida en relación al autismo, porque los psiquiatras han considerado de que el autismo acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones y necesidades cambian en función de las distintas etapas del desarrollo y de las experiencias adquiridas. O sea, una persona puede ir desarrollándose, puede ir creciendo, ¿no? Se desarrolla pues la edad cronobiológica
Y en función de estas adaptaciones, este ser humano con el trastorno autista va a manifestar ciertas características, ¿no? Es sabido, por ejemplo, que muchos genios durante la niñez han presentado cierto tipo de autismo. Claro, antiguamente no había no tanta complejidad en la descripción de la condición, pero se sabe de que muchos genios, Newton, por ejemplo, ¿no? El mismo Einstein. Ahora, ¿cuál es la principal característica de esta condición relacionada con el autismo, según los psiquiatras, según la psiquiatría convencional? Básicamente, las personas con autismo presentan dificultades en la comunicación, ¿bien? Tanto a nivel de la comprensión como de la expresión, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a la comunicación verbal, eh, encuentran dificultades para utilizar la comunicación, ¿no? Una comunicación recíproca. A veces, por ejemplo, no utilizan un lenguaje asociado a las palabras, sino, por ejemplo, emiten sonidos guturales, o sea, por ejemplo, sonidos, ¿no? Parecidos a los de los animales, el viento, o simplemente emiten un sonido para decir sí o no, ¿no? Esa es una de las características, obviamente. No todos los niños autistas o las personas con autismo se comunican de esa forma, pero algunas personas, como les comentaba, pueden manifestar esto, ¿no? De hecho, hay muchos niños dentro del espectro autista que desarrollan una comunicación no verbal, ¿no? Por ejemplo, mueven los ojos, mueven la boca, utilizan, ¿no?, todo el cuerpo para expresar, aún conociendo el lenguaje, o sea, pudiendo hablar no lo hacen, ¿ya? Ahora, bueno, en relación a las habilidades de comunicación verbal es la principal característica. Y la otra característica que hace que esto se considere un trastorno es que se pierden habilidades para la interacción social, ¿no? Es decir, que presentan dificultades para relacionarse con los demás, ¿no? No comprenden adecuadamente el entorno y no se desenvuelven, ¿no? Digamos, coherentemente, ¿no? Eh, por ejemplo, no saluda. Normalmente, bueno, a todos nos enseñan a saludar cuando vamos a un lugar, pero a veces hay niños que no toman en cuenta esto, no saludan y de pronto llegan a la casa de alguien y quieren tomar las cosas o bueno. Eh, Básicamente no presentan dificultades para comprender las reglas sociales, ¿no? No escritas. Bien, ahora, esto que les comenté son algunos signos y síntomas del autismo. Bien, el autismo, repito, desde la medicina hegemónica es considerado una enfermedad, pero el autismo en la ciencia curativa germánica tiene otro matiz. Bien, y de eso precisamente vamos a hablar hoy, un poquito acerca de esto, ¿no? La próxima semana, el próximo domingo, vamos a desarrollar una masterclass, ¿no?, amplia en función de este aspecto, ¿no? Vamos a desarrollar ampliamente en qué consiste el espectro autista, los tipos de autismo, ¿no?, características. Vamos a tomarnos bastante tiempo para explicar eso y obviamente también relacionarlo con el contexto de la ciencia curativa. El doctor Hammer se dio cuenta de que las personas con autismo básicamente manifiestan dos tipos de conflictos. Primero que nada, un conflicto de rencor territorial, que en una imagen cerebral, ustedes lo que ven ahí es una representación de la sustancia gris, de una parte de la sustancia gris, ¿no? Lo que está en rojo. Son áreas corticales además porque son áreas límites, ¿no?, en la sustancia gris. Estas son áreas límites, áreas que están en intrínseca relación con las meninges y obviamente con el cráneo, ¿bien? Pero básicamente el autismo es la mezcla, repito, de dos programas biológicos. Uno, el de rencor territorial, que afecta la curvatura menor del estómago, píloro, duodeno, conductos biliares y pancreáticos. Aquí se lo representa con el número 10. Ahí estoy señalando con el cursor. Y el otro conflicto que hace que alguien ingrese, ¿no?, o entre y desarrolle estas características
del espectro autista es un conflicto de miedo territorial. Me olvidé decirles de que este relé número 10 se encuentra ubicado en el hemisferio cerebral derecho, ¿no? En el relé número 5, que es la zona de control de la mucosa laríngea, bien, reacciona ante conflictos de miedo en el territorio, miedo territorial. Bien, entonces la mezcla, y se encuentra ubicado obviamente en el hemisferio cerebral izquierdo. La mezcla de estos dos programas va a generar esto que los psiquiatras consideran el TEA, ¿no? O sea, el trastorno del espectro del autismo. Bien, y los signos y síntomas, en función de qué van a aparecer, en función de la balanza hormonal. Eso es algo que también, ¿no? En la próxima sesión lo voy a explicar con detenimiento, porque esto es importante. Los síntomas y signos de los niños y de las personas, ¿no? Las personas en general que tienen autismo se desarrollan en función de este matiz hormonal. Bien, a veces hay manía, a veces hay depresión, a veces hay un comportamiento, una conducta, ¿no? Un movimiento repetitivo, por ejemplo, característico de los autistas, eso cuando entran en manía, y hay una marcada retracción, ¿no? En la comunicación cuando la balanza se inclina hacia el lado depresivo. Bien, entonces hasta aquí llegamos con la conferencia. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos encontramos el próximo domingo, donde vamos a desarrollar estos mismos temas, pero de una forma mucho más amplia, ¿no? Y obviamente vamos a tener mucho más tiempo para contestar sus preguntas. Bien, les agradezco por el tiempo. Cuídense, que tengan un lindo domingo y nos vemos en cualquier momento. Permiso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Cecilia. Gracias. Feliz espacio. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ceci. Chao. Gracias. 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 Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Permiso. Gracias, Eduardo. Gracias, Esther. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Edilza, gracias. Esteban, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, Carlos.